Saludos queridos seguidores de Galaxia Sonora. Hoy nos adentramos en las profundidades del Imperio Galáctico con Tarkin, una narrativa que revela los orígenes y la ascensión de uno de los personajes más emblemáticos de Star Wars. Como siempre, estoy emocionado de compartir esta nueva aventura con ustedes. Además, les recuerdo que ahora también estamos en Instagram. Encuentren el enlace en la descripción para unirse a nuestra comunidad galáctica y disfrutar de contenido exclusivo. Sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje al corazón del Imperio. Capítulo 20. La Punta Carroña. En la pasarela de mando de la Executrix, Tarkin esperaba que Vader terminase su holocomunicación privada con el Emperador. El vicealmirante Rancid está convencido de que los disidentes pretenden atacar la Academia Imperial de Carida, que sacrificarán su vida para convertirse en mártires, dijo Vader al salir de uno de los pozos de datos. El vicealmirante ha sido autorizado a desplegar tantas embarcaciones como crea oportuno y comandará personalmente a todos los elementos de la fuerza de asalto. Tarkin frunció el ceño. ¿El último golpe de los disidentes? El último golpe para alguien, dijo Vader. El emperador ha pensado mucho en lo que le dijo, que sus antiguos aliados se han convertido ahora en sus enemigos. Me alivia escuchar eso, Lord Vader. Entonces, ¿los tres estamos de acuerdo? Vader asintió solemnemente. Así es. Tarkin sonrió, satisfecho. Una lanzadera está esperándolo para llevarlo a la fragata. Vader volvió a asentir y echó a andar, pero se detuvo y se volvió hacia Tarkin. Dígame, gobernador Tarkin, ¿por qué decidió llamar a la corbeta Punta Carroña? Tarkin no ocultó su sorpresa. La nave se llama así en honor a un accidente geográfico único de Eriadu, Lord Vader, al ver que Vader esperaba una explicación más completa, añadió. Permítame que le acompañe hasta el muelle de lanzaderas. Cuando echaron a andar, uno al lado del otro, Tarkin le contó sus visitas anuales a la meseta Carroña cuando era un adolescente, las pruebas que había vivido allí, el entrenamiento que había recibido por parte de sus mayores y varios guías, todos ellos muy experimentados en la vida salvaje. Vader prestaba mucha atención, interrumpiéndole varias veces para pedirle alguna aclaración o detalle adicional. Mientras se explicaba, una parte de él se daba cuenta de lo extraño que era mantener un diálogo normal con el Señor Oscuro. Su máscara era en parte culpable de eso porque complicaba la conversación. Pero en aquel momento las frecuentes miradas hacia abajo de Vader sugerían que estaba escuchando, así que siguió hablando, sincerándose sobre sus experiencias en la meseta mientras avanzaban por el pasillo central de la Executrix hacia la lanzadera que esperaba. A los 16 años ya conocía la meseta casi tan bien como los terrenos de la casa de mis padres en Ciudad Eriadu, dijo Tarkin. Aunque había una zona que evitábamos, una amplia extensión de sabana salpicada de bosquecillos muy densos. No es que estuviese precisamente prohibida. De hecho, en varias ocasiones entendí que mi tío nos hacía pasar por allí para que yo pudiese ver aquel territorio desde lejos. Cada vez que lo hacía me decía que no éramos los únicos depredadores que reinábamos en la meseta. Y aunque era evidente que nuestros blastes podían eliminar a cualquier competidor, semejante acto habría ido completamente en contra de la protección de la virginidad de la meseta. Uno de los objetivos del entrenamiento era ayudarme a entender cómo llegar a lo más alto de la cadena alimentaria a través del miedo más que por la fuerza. Y cómo ser capaz de mejorar para mantener esa posición. El territorio que siempre parecíamos evitar estaba allí para enseñarme otra lección. Lo dominaban nuestros principales competidores en la meseta, una manada de 100 primates particularmente agresivos. Se detuvo para mirar a Vader. ¿Ha visto alguna vez un Vermok? Vader asintió. He tenido algunas experiencias con esa especie, gobernador. Tarkin esperaba algo más pero Vader no añadió nada. Bueno, entonces sabe lo feroces que pueden ser en libertad, especialmente en grupo. Apenas existe ninguna criatura capaz de despistarlos o derrotarlos cuando van a por ella. Los Vermok de Eriadu miden 1 metro de alto, pero tiene el pelaje fino, no lanoso, son sociales en vez de solitarios, y muy territoriales. Se han adaptado a las condiciones secas de la meseta, en vez de a los pantanos o los bosques húmedos.
Como su pariente más común, tienen garras afiladas como cuchillas, dientes igual de afilados en sus hocicos caninos y la fuerza de 10 humanos. Sus poderosos brazos y torso parecen hechos para trepar, pero los Behemoths de Eriadun no suelen ser arbóreos. Sin embargo, como todos los suyos, son unos carnívoros voraces y bastante rápidos. En el centro del terreno controlado por la manada se alza una colina de 100 metros de altura que parece más bien una fortaleza de piedra. Su cumbre plana está coronada por una aguja de 4 lados de cristal volcánico negro, de unos 20 metros. Es una vara de magma enfriado rápidamente erosionada por el tiempo, como las piedras que la sustentan. Vader le miró. ¿La punta carroña? Eso es, dijo Tarkin. Sin que Jova me lo dijese, empecé a entender que la punta sería el escenario de mi prueba final. Vader interrumpió su rítmica respiración para hacer un ruido que indicaba que lo había entendido. Su prueba final. Tarkin asintió. Estaba a mitad de mi segunda estancia en la meseta cuando Jova me la señaló por primera vez, pero mi prueba no llegaría hasta 5 años después. Llegado el momento, me explicó lo que se esperaba de mí. Tenía que pasar un día entero en la punta, completamente solo. No tendría agua ni comida, pero podía llevarme una vibrolanza de las que usábamos en nuestras cacerías. Una vibrolanza, dijo Vader. Un arma de descargas eléctricas más larga y ligera que una pica de fuerza. Tiene la misma punta vibroafilada pero está equilibrada de tal manera que se puede arrojar como una lanza. Iban a ajustarla a un número limitado de descargas, aunque Jova no especificó cuántas. En cualquier caso, si conseguía pasar un día entero en la punta, habría superado mi prueba final y no tendría que volver a visitar la meseta Carroña, a no ser que fuese mi deseo. Debió de parecerle una tarea sencilla, dijo Vader. Al principio, sí, dijo Tarkin. Hasta que Jova me dejó observar la colina y la aguja por los macrobinoculares. Y eso le abrió los ojos. Jova dijo que podía dedicar tanto tiempo como quisiera a analizar la situación y decidir cómo hacerlo y me pasé la mayor parte de mi sexta estancia en la meseta haciéndolo. Lo primero era conocer a mi enemigo, a lo que me dediqué durante las primeras 2 semanas. Me escondí en zonas de bosque o en la hierba alta de la sabana y observaba las rutinas de los Behemoths, que apenas variaban de un día para el otro, o quizás sería mejor decir de una noche para la otra, puesto que era de noche cuando salían de sus cuevas de las colinas e iniciaban sus cacerías comunitarias. El banquete resultante se prolongaba durante gran parte de la noche, a veces donde habían cazado sus presas y otras en sus cuevas, donde las hembras alimentaban a sus crías de piel gris. Con el regreso de la luz y el calor, los machos ascendían a la cima de la colina y se estiraban sobre las rocas que había al pie de la punta, que nunca pude ver bien, ni siquiera con los macrobinoculares, porque la colina era el accidente geográfico más alto en muchos kilómetros a la redonda. A media tarde, los Behemoths descendían y se congregaban en un abrevadero para saciar su sed antes de volver a iniciar toda la rutina. El abrevadero se convirtió en mi lugar de observación preferido y fue allí donde empecé a conocer individualmente a algunos miembros de la manada. El miembro dominante era un macho oscuro a rayas, grande y con cicatrices de guerra, al que llamé Lord. Durante mis semanas de observación sigilosa, vi varias veces cómo lo retaban. A veces eran peleas a muerte, pero normalmente Lord dejaba que los aspirantes se marchasen, cojeando y avergonzados, y así no tuviesen que abandonar la manada. Puesto que era imposible derrotarlo, había mucha competencia entre sus subordinados para estar cerca de él. En cierto sentido, las peleas eran tanto un entrenamiento como demostraciones de supremacía. Lord estaba enseñando a los machos más débiles, consciente de que llegaría un día en que tendría que ceder su puesto por el bien del grupo. Los demás lo entendían y le seguían en todo. No creo que esa especie pueda tener pensamiento abstracto, ni mucho menos son inteligentes, pero se comunican entre ellos con un lenguaje complejo a base de grandes vocalizaciones. Hubo otro macho que me llamó la atención, un Behemoth más joven y pequeño que parecía estar siempre a la sombra de Lord, así que ese fue el nombre que le di. Sombra se colocaba detrás de Lord y lo observaba desde una distancia respetuosa. A veces Lord se cansaba de tanto escrutinio y ahuyentaba a Sombra. Otras,
Toleraba el interés del joven por aprender de él. Pero lo que más me interesó era que Sombra tenía sus propios seguidores, un subgrupo de unos 8 machos jóvenes que le acompañaba a todas partes. Lord también los toleraba, siempre que mantuvieran las distancias. Cosa que siempre hacían, reculando incluso cuando éste se daba la vuelta y avanzaba hacia ellos. Fue en el abrevadero donde Sombra y su grupo empezaron a interesarse por mí. Me observaban al mismo tiempo que yo los observaba a ellos y empezaron a estudiarme, como algo curioso aparecido al borde de su territorio cuidadosamente definido. Saciados por la caza de la noche anterior y habiéndome descartado como posible amenaza, no demostraron ningún interés inmediato por matarme. En aquel momento de mi vida no había oído hablar nunca de Vermox domesticados, pero tenía entendido que había gente que los usaba como bestias de vigilancia e imaginé que era posible entablar algún tipo de cooperación con ellos. Pensé que quizá podía emplearlos como una especie de aliados, ya fuese cuando estuviera en la Punta Carroña o durante mi huida, así que cada día intentaba acercarme más a ellos, lo que solo servía para que me rugiesen y me obligasen a retroceder de la línea invisible que marcaba sus cotos de caza. Cuando decidí que ya había visto suficiente, intenté analizar los distintos retos a los que me enfrentaba, subir a la cima de la colina, escalar la punta y escapar, suponiendo que sobreviviera a la dura prueba. Ni Jova ni ninguno de los demás me ofreció su ayuda. Para llegar a la colina solo iba a poder actuar cuando los Vermox estuviesen en sus cuevas. Saldría del bosquecito más cercano a la colina, cruzaría un tramo de sabana y me abriría paso por las rocas hasta la cima. No tendría protección de sol ni descanso y algunas de las grietas entre las rocas parecían lo bastante profundas para engullirme entero. Si no estaba ya a salvo, en la cima, cuando los Vermox salieran de las cuevas, lo más probable es que me hiciesen trizas allí mismo. La punta en sí planteaba otro tipo de problemas. Los bordes de la columna de cristal negro parecían lo bastante afilados para cortar tela, piel y carne humana. Así que me hice una cinta con el cinturón de tela de duranio que encontré entre las piezas de recambio del viejo deslizador que usábamos ocasionalmente. Con ese mismo cinturón me hice unas suelas gruesas para las botas y unos protectores para las manos. Sabía que ni siquiera las musculosas piernas de los Vermox eran lo bastante potentes para impulsarlos hasta lo alto de la punta, pero aún quedaba la cuestión de tener que pasar un día entero allí arriba. Sobre todo después de que Jova me explicase que los Vermox podrían retrasar su cacería diaria hasta haberse deshecho de mí. La vibrolanza era para protegerme ante esa posibilidad, aunque no contenía suficientes descargas para matar o aturdir a todos los machos. Y lo peor de todo es que no le tenían miedo. En anteriores encuentros con Vermox solitarios nunca habían mostrado el menor temor, ni siquiera a los blastes, y a menudo habían resultado ser lo bastante ágiles para esquivar los disparos. A eso debía añadirle que tendría que bajar como pudiera, abrirme paso hasta el pie de la colina y cruzar la sabana, todo a oscuras. Ahí es donde algunos de mis predecesores habían fracasado en sus iniciaciones. Jova me dijo que vería los restos de sus huesos esparcidos por la zona, como si la punta fuese una especie de osario de los Tarkin. Para darme cierta ventaja pasé días, mientras los machos holgazaneaban en la colina y las hembras estaban en las cuevas atendiendo a sus crías, excavando con una pala una serie de trampas y pozos en la que sería mi ruta de huida. Algunos eran tan solo pozos profundos, en otros coloqué estacas afiladas en el fondo. Y llegó el día. Crucé la hierba alta y correteé hasta las rocas porosas. Un resbalón y podría romperme un tobillo o quedar atrapado entre las rocas. Me atacaron insectos venenosos salidos de avisperos escondidos, las hormigas abandonaron sus pequeñas colinas, las serpientes me sisearon como advertencia. El calor era intenso. La naturaleza había conspirado para convertir la colina en el último bastión libre de tecnología y civilización, un lugar diseñado para poner a prueba la determinación y la voluntad de conquistar y sobrevivir de un ser inteligente. Pero resistí. La punta se alzaba ante mí como una vara de rayos, con un charco de cristal negro solidificado en la base. La rodeé con la cinta, apoyé las gruesas suelas de mis botas sobre los bordes y fui subiendo, progresando varios centímetros a cada paso. El ascenso me llevó mucho más de lo que había previsto y los primeros Vermox llegaron cuando apenas había llegado a la cima plana y ligeramente inclinada.
Al verme sentado con las piernas cruzadas sobre la punta, con la vibrolanza colgada al hombro, empezaron a saltar y dar vueltas alrededor de mí con una agitación creciente y ruidosa. Estaban dubitativos, esperando quizá instrucciones de Lord. Sombra estaba entre ellos pero sentado, observándome tranquilamente y comunicándose con los miembros de su camarilla cacareando sus vocalizaciones. Finalmente apareció Lord y me miró con ira y algo que me pareció odio por ponerlo a prueba tan temprano. Me pregunté si alguno de mis ancestros había sobrevivido matando al Behemoth dominante, convencido de que eso disuadiría al resto. Pero no creí que funcionase, no con Sombra esperando su oportunidad de asumir el liderato. Como si el poder de la voz pudiese hacerme caer de mi pedestal, Lord bramó más fuerte que todos los demás juntos. En definitiva, era él quien debía lidiar con el intruso. Pero antes de que pudiese hacer nada, Sombra profirió otra serie de cacareos vocales y sus seguidores atacaron la punta desde todos lados, arañando el cristal volcánico con sus garras mortales, haciendo un ruido que me puso los nervios de punta. Como si quisieran desviar mi atención, unos simulaban saltar mientras otros lo hacían. Rugían y hacían rechinar sus grandes dientes triangulares, pero no cedía al miedo. Es más, lo que estaba pasando era inusual. Los ataques de los esbirros de Sombra eran caóticos, muy distintos de las maniobras bien coordinadas que les había visto emplear en sus cacerías. Aquel alboroto enfureció a Lord. Desesperado por restaurar el orden, reprendió a los machos jóvenes que cargaban una y otra vez o intentaban aferrarse al cristal. Hizo sangrar a algunos pero fue incapaz de controlarlos. Miré a Sombra justo a tiempo de oírle emitir un gruñido profundo. De repente, los machos jóvenes se volvieron hacia Lord, con los dientes y las garras preparadas y un solo objetivo. Por un momento el viejo Behemoth pareció demasiado perplejo para resistirse, casi como si el ataque conjunto violase su código de conducta o algún tipo de protocolo particular de la especie. Pero se dio cuenta inmediatamente de que debía luchar por su vida y se concentró en defenderse. Logró matar a 3 de los jóvenes machos antes de que el resto pudiese abatirlo. Durante todo el proceso Sombra no movió ni un músculo. Un asesinato, dijo Vader, en el que usted fue la distracción necesaria. Tarkin asintió. La oportunidad que llevaban tiempo esperando. ¿Y el aspirante? ¿Sombra? Tarkin resopló. Les dejé un momento para que alabasen a su nuevo líder. Después arrojé la lanza y lo maté en el acto. Fue como si hubiese lanzado una bomba sobre la colina. Un instante antes los Behemoths estaban eufóricos por su victoria, por haber derrocado a Lord, ahora se comportaban como si no supieran a dónde ir. Sin un líder, sin un verdadero sucesor, cayeron víctimas de una especie de tristeza y estupefacción, casi una desesperación existencial. Se postraron en el suelo y me miraron con una expectación dócil. No me fiaba de ellos, pero no tenía más remedio que bajar de la punta al atardecer. Cuando crucé entre ellos para recuperar mi lanza del cuerpo inerte de Sombra, ninguno lanzó siquiera un gruñido. De hecho, me siguieron colina abajo. ¿Cómo reaccionó su tío? Jobba dijo que se alegraba de verme entero, particularmente porque habían apostado que mis huesos terminarían con los de mis ancestros. Tarkin hizo una pausa y añadió. La mañana siguiente, la manada de Behemoths abandonó la punta y la colina. Se marcharon de la meseta y nadie volvió a verlos. No se dieron cuenta de lo que les esperaba si se rebelaban contra su líder, dijo Vader. Exacto. Eso significa que usted es el último Tarkin en superar esa prueba. Tarkin asintió. Esa en particular sí. Para entonces ya habían llegado al muelle de lanzaderas. Tarkin fue con Vader hasta el pie de la rampa de embarque. Buen viaje, Lord Vader. No olvide saludar al farsante de mi parte. Puede estar seguro de que lo haré, gobernador Tarkin. Tras una inclinación seca de la cabeza y un remolino de su capa negra, Vader desapareció rampa arriba y Tarkin volvió al puente de mando del destructor estelar. Y así llegamos al final de este capítulo de Tarkin. Espero que hayan disfrutado de esta inmersiva experiencia tanto como yo disfruté narrándola. Recuerden que la historia continúa en nuestra comunidad de Instagram.
Únanse a nosotros para contenido exclusivo y manténganse al tanto de todas nuestras novedades. Si disfrutaron de este viaje, los invito a suscribirse, activar la campana y compartir estos relatos galácticos con otros amantes de Star Wars. Nos vemos en la próxima página de nuestra odisea auditiva en Galaxia Sonora.